La apatía, esa sensación que se apodera de nosotros en ciertos momentos, puede ser descrita como una carencia de interés, motivación o emoción hacia las actividades cotidianas. Se manifiesta como un estado de desconexión emocional, donde la vitalidad que normalmente nos impulsa se desvanece. Este fenómeno no se limita a ser simplemente una perturbación emocional, más bien representa un obstáculo con ramificaciones significativas para nuestra salud mental y bienestar general. Su peligro inherente radica en su capacidad para perpetuarse, creando un ciclo autopermanente que complica aún más la recuperación. La carencia de motivación puede tener consecuencias palpables en nuestras relaciones, rendimiento laboral y, de manera más preocupante, en nuestra percepción esencial de la vida. Además, la apatía puede manifestarse como un síntoma subyacente de problemas más profundos, como la depresión o el agotamiento emocional. Pasar por alto esta señal podría exponernos a una espiral negativa que impacta no solo nuestra calidad de vida inmediata, sino también la salud mental a largo plazo. Reconocer y abordar la apatía desde una perspectiva psicológica se vuelve esencial para comprender sus matices más intrincados y ofrecer estrategias que, además de aliviar sus manifestaciones superficiales, también aborden las raíces de este fenómeno para promover una recuperación más profunda y sostenible. Soluciones psicológicas, propuestas. Autoexploración emocional. Dedicar tiempo a un examen minucioso de las emociones subyacentes es esencial. La apatía puede considerarse una manifestación sintomática de conflictos emocionales no resueltos o desajustes en la percepción subjetiva de la realidad. Reflexionar sobre estos aspectos puede proporcionar una comprensión más profunda y reveladora de la raíz de la apatía. Intervención terapéutica personalizada. La terapia psicológica, en particular, brinda una oportunidad para un análisis especializado y una intervención adaptada. Al indagar en las raíces psicológicas de la apatía, un terapeuta puede emplear enfoques teóricos respaldados por la investigación para desentrañar patrones de pensamiento disfuncionales y facilitar estrategias de afrontamiento saludables. Establecimiento de metas basado en teorías motivacionales. Abordar la apatía implica, en parte, el establecimiento de metas pequeñas y realistas. Desde una perspectiva psicológica, la teoría de la motivación sugiere que la definición y consecución de metas específicas activan mecanismos neurocognitivos, estimulando así la motivación intrínseca. Establecer metas diarias o semanales puede desencadenar un sentido de logro y contribuir a la recuperación emocional. Modificación de hábitos desde un enfoque conductual. Adoptar un cambio de hábitos implica una intervención conductual cuidadosamente diseñada. La teoría del condicionamiento operante destaca la importancia de reforzar comportamientos positivos. La incorporación de pequeños cambios en la rutina diaria puede crear una dinámica positiva, influyendo en la perspectiva emocional y energética. Aspectos de la conexión social según la psicología. Desde la perspectiva de la psicología social, esta conexión puede considerarse un elemento esencial para el bienestar emocional. Compartir experiencias con otros, ya sea con amigos, familiares o grupos de apoyo, puede actuar como un factor amortiguador contra la sensación de aislamiento. La pertenencia social se vincula a procesos neurocognitivos que favorecen la regulación emocional. Estas soluciones, ancladas en teorías psicológicas fundamentadas, buscan proporcionar un enfoque científico y orientado al bienestar emocional. La apatía no es un destino inmutable, sino más bien una señal imperante que demanda tu atención inmediata. Abordarla desde una perspectiva psicológica implica comprender sus complejidades, reconocer los riesgos latentes y aplicar soluciones que fortalezcan tu bienestar emocional. ¿Te animas a desafiar la apatía y adentrarte en el terreno del cambio psicológico? La esencia radica en dar esos pequeños pasos que te conecten más profundamente contigo mismo, desbloqueando así las infinitas posibilidades que la vida tiene reservadas.
Este viaje emocional se inicia con el coraje de ese primer paso. No olvides compartir este video con aquellos que puedan encontrar resonancia en su mensaje. Y por supuesto, suscríbete a Psicosenda para sumergirte en un flujo constante de contenido destinado a nutrir tu bienestar emocional. ¿Preparado para explorar, junto a nosotros, la emocionante senda hacia una vida más plena? Suscríbete ahora y emprendamos juntos este fascinante camino.